Muy bien, compañeros y compañeras, continuamos con el tema de los partidos políticos estadounidenses, historia de los partidos políticos, y seguimos con los Free Soilers o el Partido de los Suelos Libres. Muy bien, pues como les estaba explicando, este partido nace como una reacción ante esa propuesta. Surge una gran preocupación en varios partidos, en varias organizaciones. Y de hecho, este partido básicamente va a tener gente, lo van a componer, el partido de los Free Soilers, lo va a componer gente antiesclavista de los Whigs, los que eran exfederalistas, y también va a haber gente del Partido Demócrata antiesclavista que van a integrar, se van a salir de esos partidos y van a integrar este nuevo partido. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente, ¿verdad? Esta propuesta se comienza a dar para el año 1848. Ya en el 1854, finalmente se aprueba, el Congreso aprueba la ley para que los estados puedan libremente escoger si quieren o no hacerse estado. Y esa ley se llamó la ley Kansas-Nebraska, ¿verdad? Y se habla de la ley Kansas-Nebraska porque estos dos estados eran los próximos que se iban a unir y los primeros estados que iban a poder escoger libremente sobre si querían ser estados o no. Así que en 1854 se aprueba esta ley y básicamente podemos decir que la aprobación de esta ley, de la ley Kansas-Nebraska, es la chispa que va a encender lo que eventualmente va a ser la guerra civil. Se van a generar grandes disturbios sociales, se van a generar grandes choques entre los sectores esclavistas y los sectores antiesclavistas, sobre todo en lo que va a ser ese estado novel de Kansas. Va a haber grandes choques, ¿verdad? Creo que se va a conocer en Kansas se va a conocer uno de los eventos de mayor repercusión sobre esta ley, se va a conocer como la sangría de Kansas, porque va a haber mucho choque, que va a haber derramamiento de sangre, y ya esto va a encender la mecha de lo que eventualmente va a ser la guerra civil. ¿Qué ocurre? Cuando se aprueba la ley Kansas-Nebraska, pues ahí entonces los Free Soilers van a reorganizarse en un nuevo partido, ¿verdad? Para combatir mucho más agresivamente toda esta ola esclavista que pretendía arropar a los Estados Unidos. Y ese nuevo partido que se va a fundar en el 1854 va a ser el Partido Republicano, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero que ustedes presten atención a lo que inicialmente va a proponer el partido, esta versión del Partido Republicano. Así como estuvimos viendo lo que planteaba el Partido Demócrata, y decíamos que los planteamientos del Partido Demócrata en esa etapa eran muy distintos al Partido Demócrata que conocemos hoy, pues de la misma manera podemos decir eso del Partido Republicano. Vamos a ver que esta versión del Partido Republicano es muy distinta a la versión del Partido Republicano que tenemos hoy. El Partido Republicano, una vez más, se funda en 1854, va a surgir como una organización principalmente anti-esclavista. Va a surgir, ¿verdad? Su principal proyecto, la razón principal que los va a constituir como partido es la lucha anti-esclavista. No tenían un gobierno, un programa de gobierno claro, muy definido. Básicamente su propuesta principal era poder eliminar la esclavitud de los estados. Y escuchen bien esto, el Partido Republicano en esta versión, en esta etapa, el Partido Republicano, además de querer luchar contra la esclavitud, va a luchar por los derechos de los inmigrantes. Sí, así como ustedes lo oyen. Muy distinto a lo que estamos viendo hoy, que el Partido Republicano, desde hace unos años hasta hoy,
ha sido la punta de lanza anti-inmigrante en los Estados Unidos. Sin embargo, en esta versión, en su primera versión del año 1854, parte de su programa de gobierno era proteger los derechos de estas personas que venían de otros lugares del mundo y buscando nuevas oportunidades, etc. ¿Cuál va a ser su candidato para las elecciones de 1860? Pues va a ser Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln era un ex-Whig, pertenecía al movimiento de los Whigs y es uno de los que integra ahora el Partido Republicano. Cuando ocurren las elecciones de 1860, de hecho, las elecciones de 1860 son una de las elecciones, por decir así, más divididas, más regionalistas. Eso se le llama elecciones regionalistas. Básicamente se decide en muy poco margen. De hecho, Lincoln gana la presidencia con menos del 50% de los votos. Así que esto fue una contienda bien reñida. Básicamente los candidatos de los estados del sur se nutrieron principalmente de esos estados esclavistas. Los estados del norte se fueron en bloque votando por el Partido Republicano. Así que básicamente fue una votación donde cada sector apoyó masivamente sus intereses y por ende sus candidatos en cada partido. Y precisamente cuando una vez Abraham Lincoln gana la presidencia de los Estados Unidos en el 1860, ya los estados del sur ante eso comienzan a retirarse o empiezan a no reconocer la autoridad de un gobierno federal sobre ellos, sobre estos estados del sur. Así que comienza una retirada de todos estos estados, comienzan a surgir las propuestas para independizarse, para salirse de la Unión. Y ahí entonces estas elecciones de 1860 van a ser la gasolina que van a generar este gran incendio que se va a conocer como la guerra civil, que es uno de los próximos temas que vamos a ver con prontitud en este ciclo de temas. Datos que me parecen interesantes sobre lo que fue esta elección y lo que fue la presidencia de Abraham Lincoln. Bueno, Lincoln fue el segundo presidente que ganó la reelección después de Andrew Jackson. Andrew Jackson fue el primer presidente que es elegido en 2 términos. Y después de Andrew Jackson no había sido reelegido otro presidente para un segundo término, ¿verdad? Hasta las elecciones de 1860, cuando Abraham Lincoln entonces corre como candidato. Otro dato interesante: Estados Unidos es el único país democrático que en medio de una guerra civil, de un conflicto civil, celebra unas elecciones. O sea, en medio de todo este conflicto civil, celebra sus elecciones como estaban calendarizadas. Hasta ahora, de lo que se tiene registro, ningún país ha celebrado elecciones para elegir sus líderes en medio de un conflicto como este, sobre una guerra civil. Así que eso es una notita del saber sobre lo que fue la guerra civil y las elecciones y la presidencia de Abraham Lincoln. Sobre la guerra civil vamos a entrar más en detalle. Esto es un tema que hay que tomar con calma y que hay que explorar con detenimiento, pero saben que el Partido Republicano principalmente se inserta en ese debate sobre la esclavitud, que es principalmente un partido antiesclavista y que, irónicamente, en sus inicios va a velar precisamente por detener la esclavitud y por luchar por los derechos de los inmigrantes. Interesante ese asunto. Y voy terminando ya con el Partido Populista. El Partido Populista es un partido que surge en el 1892, ya finalizando el siglo XIX. Y aquí hay que prestar atención porque este Partido Populista va a influir grandemente al Partido Demócrata
y básicamente gracias a la irrupción de este partido en este año es que va a haber un cambio ideológico dentro del Partido Demócrata. En primer lugar, el Partido Populista nace como una alianza, escuchen bien, entre agrícolas, ¿verdad? Gente que trabajaba la tierra, gente que tenía, ¿verdad? Sus propiedades, sus tierras, que las trabajaban. Y muy importante, este Partido Populista va a incluir en esa alianza de agricultores a agricultores afroamericanos. Así que va a haber una integración étnica en este partido, ¿verdad? Entre agrícolas blancos y agrícolas negros. También estos agricultores se unieron con una organización, un sindicato. Un sindicato es una organización que lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Así que se unieron a un sindicato que se llamaba los Knights of Labor, los caballeros del trabajo, ¿verdad? Así muy medieval. Se funda en la ciudad de San Luis. Y mire qué interesante, miren bien cuáles eran las propuestas políticas de este partido populista. Primero, proponían la nacionalización de la banca, ¿verdad? O sea, que los bancos pasaran o fueran a ser parte del Estado. Palabras mayores. Entendían que la industria de los ferrocarriles, de los trenes, también debía pasar al Estado. Y que la industria de los telégrafos, que era el medio de comunicación para aquel entonces, también debía pasar a manos del Estado. ¿Por qué esto es así? Bueno, esto lo lanzo como una hipótesis, pero no es difícil poder llegar a estas conclusiones. Cuando ya uno mira el año en que surge este partido, uno se va a dar cuenta que ya las ideologías socialistas están en boga, ¿verdad? Ya las ideas de Carlos Marx están resonando en Europa, están difundiéndose por el mundo. Y de alguna manera, ¿verdad? Ya hay personas que están prestando oídos a estos planteamientos y que ven de manera simpática que los trabajadores tengan un rol protagónico en el desarrollo político del país, sobre todo económico, que puedan ser protagonistas en la economía, que puedan participar de una planificación de la economía. Y esas ideas suenan mucho a lo que de alguna manera, quizá no tan estrictamente, pero sí ya tenían un sabor a los planteamientos que Marx estaba haciendo. Tiene un fuerte sabor proletario, ¿verdad? Un fuerte sabor socializado, de socializar este tipo de empresas. Y obviamente esta gente está haciendo estas propuestas porque entienden que en manos del Estado pues se puede hacer mejor uso de ellas y puede beneficiar más a la clase trabajadora. También proponían, ¿verdad? Establecían o alentaban a la prohibición de obtención de terrenos que no se estuviesen explotando. Si usted tenía un terreno, si usted era dueño de un terreno que no estuviese explotando, que no estuviese desarrollando, pues había que quitárselo. Eso había que ponerlo en manos, sea del gobierno, sea de quien sea, para que produjera. Así que miren por dónde va estos planteamientos, como les venía diciendo. Establecían una jornada laboral de 8 horas. El pedido de una jornada de 8 horas de trabajo se hace porque se parte de la premisa que se está explotando a los trabajadores y trabajadoras, que las condiciones de trabajo son infrahumanas, son abusivas. Y bueno, quien va creando esa conciencia precisamente son las lecturas que está haciendo Carlos Marx sobre la condición de los trabajadores en la Europa, sobre todo en la Inglaterra del siglo XIX, con este periodo de la industrialización, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y eso sí, interesante, creían que había que restringir la inmigración, había que tener un control de las personas que llegaban al país. Pero no sé si ustedes van viendo
que este Partido Populista tiene unas orientaciones mucho más sociales, mucho más inclusivas que los otros partidos que hemos visto y que hemos estado analizando. Es un partido que va creyendo en la integración étnica, es un partido que va creyendo en que el Estado tenga mucho más control de ciertas industrias, que se puedan nacionalizar, que de alguna manera se pueda distribuir equitativamente la riqueza, que los terrenos se pongan al servicio del desarrollo y crecimiento económico. Fíjese que ahí hay, cuando se habla de prohibir que le quiten los terrenos a una persona que no está produciendo, pues se está atentando hasta cierto punto contra la propiedad privada, ¿verdad? Si estas personas llegaban al poder, pues iban a aplicar este tipo de política, y eso obviamente es muy socialista, ¿verdad? Y también el establecimiento de una jornada de 8 horas. Así que no sé si ustedes están viendo cómo en este partido se están dando unas políticas mucho más de izquierda, si podemos utilizar el término, mucho más orientadas a la socialización de unos recursos, la distribución de unos recursos. ¿Y por qué decimos que esto va a impactar el Partido Demócrata y cómo de aquí en adelante va a haber un cambio? Pues eso lo veremos ya en el próximo video que vamos a subir, ya que hemos cumplido el tiempo. No queremos que tampoco los videos salgan muy extensos. Así que el tema lo vamos a continuar en la próxima entrega que tengamos sobre este tema. Bueno, muy buenas noches.